Bueno, en esta presentación la idea es ofrecer una guía para resolver problemas de genética, pero profundizando en la complejidad, y en este caso la complejidad va a estar dada por la utilización de pruebas estadísticas. Como ya les habíamos propuesto, es necesario que realicen la lectura previa de los contenidos teóricos, que reconozcan la terminología específica y además reconocer el cruzamiento que estoy analizando. En este caso, además, también tienen que ser capaces de plantear las hipótesis nulas y alternativas que, atención, van a ser distintas de acuerdo al problema o al cruzamiento que estoy analizando. Estimar los valores esperados para cada clase, hay que prestar atención si las clases son fenotípicas o genotípicas, y esto va a ser considerando mi hipótesis nula, ¿sí? Para cada problema voy a tener diferentes hipótesis y entonces diferentes valores esperados a estimar y realizar los cálculos de los estadísticos de prueba. Entonces, bueno, vamos a trabajar con un problema en concreto. Bueno, el problema 9 plantea que el carácter textura del tegumento de la semilla en el poroto puede ser liso, que es dominante, o rugoso. Considerando esta información, realice el diagrama de cruzamiento entre individuos de genotipo homocigota de plantas que producen semillas de tegumento liso con plantas que producen semillas de tegumento rugoso, obteniendo la filial 1 y la filial 2. Eso es como lo mostramos en la presentación anterior, y ustedes ya resolvieron hasta acá varios problemas con el mismo mecanismo. Veamos entonces lo novedoso. Se refiere al inciso A, que plantea que cuando investigadores del INTA realizaron este cruzamiento, ¿sí?, de un total de 8.023 semillas F2 obtenidas, clasificaron 6.022 lisas y 2.001 rugosas. Nos pide que compare los resultados esperados con los resultados de INTA por medio de la prueba de chi cuadrado de bondad de ajuste. Para eso ustedes al final de esta guía tienen la tabla de chi cuadrado. Repasemos cómo es el proceso de utilizar una prueba de chi cuadrado para analizar o comparar los resultados, ¿sí? Es importante, ¿sí?, cuando uno trabaja con experimentos en genética, poder decidir si los datos que obtenemos se ajustan o están de acuerdo con las proporciones mendelianas. Entonces, para hacerlo, una prueba que se utiliza es esta a la cual estamos haciendo referencia, que es la prueba de hipótesis de chi cuadrado. La metodología plantea, como recién marcamos, formular la hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula, por ejemplo, tiene que hacer referencia, en este caso, a que los valores observados, que serían estas semillas contadas, 6.022 lisas y 2.001 rugosas, en los descendientes se ajustan a los esperados, a lo que se espera de un cruzamiento entre dos heterocigotas, porque acá estamos planteando que esto es lo que obtiene en una filial 2, ¿sí? La filial 2 se obtiene de un cruzamiento o de la autofecundación de heterocigotas. Entonces volvemos a leer que dice, la hipótesis nula la podemos plantear, que los valores observados en los descendientes ajustan a los esperados en un cruzamiento entre dos heterocigotas, que sería que los valores observados en los descendientes corresponden a 3/4 de fenotipo dominante y 1/4 de fenotipo recesivo. La hipótesis alternativa sería que los valores observados en los descendientes no ajustan a los esperados en un cruzamiento entre dos heterocigotas. El segundo paso, dijimos que era estimar los valores esperados para cada clase, fenotípica o genotípica, considerando nuestra hipótesis nula y los valores esperados, como vimos en la presentación anterior, se hacen referencia a la esperanza, que es n, que es el universo total considerado por la probabilidad de cada una de las clases que estoy analizando, fenotípicas. Y luego de eso tenemos que calcular los estadísticos de prueba, en este caso un chi cuadrado, que se calcula como la sumatoria
entre la diferencia en los valores observados menos los esperados elevados al cuadrado dividido los valores esperados. Para eso construimos una tabla de contingencia y observamos, esta tabla está construida ¿sí? con 4 columnas, una que corresponde a las clases fenotípicas en este caso, el otro a los valores observados para cada fenotipo, los valores esperados para cada fenotipo y la estimación del chi cuadrado. Las clases son 2 clases fenotípicas, semillas lisas ¿sí? y semillas rugosas. En datos del problema, en el enunciado nos dice que 6022 eran lisas y 2001 eran rugosas. En total son 8023 semillas, ¿sí? Viene a sumar estas 2 clases fenotípicas. Y esto sí ya es un cálculo que tienen que hacer ustedes, que es estimar los esperados. La esperanza dijimos que era n por la probabilidad. N es el universo, es decir, cuánto tengo en total. De 8023 semillas, yo espero que 3/4, ¿sí? que es la probabilidad, sean lisas. Y de 8023, espero que 1/4, es decir, la probabilidad, sean rugosas. Entonces, al hacer este producto, obtengo que los valores esperados son 6017.25 lisas y el resto lo puedo hacer por diferencia del total menos esta clase esperada, me da 2005,75. Después estimo el valor de chi cuadrado para cada clase, es decir, la diferencia. Yo quiero saber si esta diferencia entre lo que conté y lo que esperaría, ¿sí? se corresponde, es muy grande o no esta diferencia. Eso lo calculo con este estimador de diferencia, que fíjense hace una diferencia entre lo que observamos menos lo esperado elevado al cuadrado dividido lo esperado. ¿Sí? Me da estos valores para esta clase y en total la sumatoria de esos chi cuadrados de cada clase es 0,015. Yo quiero saber si este valor me está indicando que la diferencia es importante o no. Para eso utilizo un cuadro o esta tabla de chi cuadrado que tiene 2 entradas, por grados de libertad y probabilidad. El grado de libertad, si recuerdan, se estima como número de clases fenotípicas, en este caso -1. Tenemos 2 clases fenotípicas, -1 sería con un grado de libertad. Y la probabilidad, ¿sí? por lo general se utiliza un valor de 0,05 de probabilidad para el valor del límite crítico, ¿sí? En este caso es 3,84. Acá les recordamos que si es mayor que el que corresponde a la tabla, uno rechaza la hipótesis nula. En este caso el chi calculado, ¿sí? 0,015, es menor que el chi cuadrado de tabla, que es 3,84, entonces no rechazo la hipótesis nula y digo que lo que había planteado en la hipótesis nula, que los valores observados o contados en la descendencia ajustan a lo esperado para un cruzamiento entre 2 dígitos o una autofecundación de los heterocigotas. A manera de resumen, ¿sí? después de haber resuelto problemas y estudiado sobre la primera ley de Mendel, podemos destacar que Mendel la enuncia en 1866, después de haber realizado diversos experimentos, observado los resultados, analizado, y esto le permite reconocer o plantear que la herencia es particulada y que es por la acción de factores, a los cuales hoy llamamos genes, y que esos factores tienen el planteo alternativo, nosotros hoy hablamos de alelos, ¿sí? Esas formas de los genes, ¿sí? alelos pueden ser dominantes o recesivos, y la combinación de esos alelos determina los genotipos en los individuos. Estos genotipos van a depender de cómo se combinen esos alelos. Si son 2 alelos iguales, hablamos de homocigota dominante u homocigota recesivo, y si son distintos los alelos, hablamos de un genotipo heterocigota. Estos genotipos determinan fenotipos, ¿sí? Y además también Mendel, analizando la descendencia, propone que cuando un individuo forma gametas, ¿sí? Este par génico segrega de manera igualitaria. Entonces, cuando consideramos cómo es la distribución de alelos
en las gametas, cuando un heterocigoto la forma, decimos que forma dos tipos de gametas. Y las proporciones indican que la mitad de las gametas lleva a un alelo y la otra mitad de las gametas lleva al otro alelo. Entonces, con esa capacidad o con este hecho de que siempre ocurre esta situación de segregación igualitaria, es posible predecir, por ejemplo, haciendo uso del cuadro de Punnett, qué proporciones esperamos en la descendencia. Bueno, espero que les haya sido útil y ya nos veremos en próxima presentación. Gracias.